Mira, yo creo que ese puede ser el resultado más probable. Lo que nosotros entendemos de las múltiples conversaciones que hemos tenido con los legisladores es que ellos estaban interesados en resolver un problema, el asegurarse que los migrantes mexicanos, los que envían remesas, puedan enviar sus remesas a México, a sus familias, a través de un mecanismo seguro, un mecanismo rápido y que puedan obtener un tipo de cambio adecuado. En esa lógica ellos habían planteado esta propuesta de reforma a la ley del Banco Central, pero nosotros sostuvimos que podía ser un reto que se pudiera abordar más desde el punto de vista operativo, y lo que hicimos ayer fue anunciar conjuntamente con el Banco de México y con los bancos, con la Asociación de Bancos de México, una serie de propuestas que nos van a ayudar a solucionar este problema. ¿Qué beneficios va a traer todo esto para los migrantes, justamente, particularmente los radicados en Estados Unidos que envían pues una gran cantidad de remesas? La última cifra, 40.606 millones de dólares. Así es. Mira, son varias cosas. La primera es, primero hay que anotar que la mayor parte de ellos, alrededor un poco más del 99%, ya utilizan el sistema bancario o el financiero. Eso pueden ser incluso las remesadoras. De todas formas, hay un poquito menos de 300 millones de dólares que llegan a través de en efectivo a nuestro país, a sus localidades originales. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo son varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, vamos a generar un mecanismo para que puedan bancarizarse, es decir, que puedan abrir una cuenta en Estados Unidos directamente en las oficinas del consulado o de manera remota. Muchos de los migrantes mexicanos, por supuesto, no migraron de manera legal, entonces no tienen documentación allá, pero con la matrícula consular eso va a ser más que suficiente para que abran una cuenta. Después nosotros les vamos a poder entregar la tarjeta a ellos en Estados Unidos o a ellos y a sus familiares en México para que puedan disponer. Hay un segundo mecanismo, un segundo y un tercer mecanismo importantes. El segundo es nosotros vamos junto con la Asociación de Bancos, asegurarnos que los migrantes tengan acceso al mejor tipo de cambio posible. Lo que estaba pasando, Pepe, es que los tipos de cambio que anuncian los bancos, generalmente el mejor es el que se da en las grandes ciudades. Típicamente el más competitivo es el que está en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero para decirlo de manera muy abierta, pues cuando un banco X ofrece un tipo de cambio en Polanco, no es el mismo que ofrece en su sucursal de la Sierra Norte de Puebla, y entonces la idea es que esto no vuelva a pasar. Y finalmente el otro punto que anunciamos es, bueno, aun cuando hay un monto importante de dólares que envían los migrantes mexicanos en efectivo, esta no es la mayor parte de los dólares en efectivo que circulan en el país. La mayor parte de los dólares parecen estar asociados a las actividades de frontera, es decir, la gente del Paso que cruza Ciudad Juárez a hacer compras, o a las actividades en destinos turísticos fundamentalmente de playa. Y aquí lo que el Banco de México va a ofrecer son una tarjeta prepagada para que los turistas no tengan que utilizar el efectivo en los centros turísticos mexicanos. Pero aquí de lo que se trata, secretario, entonces, es de no motivar a los legisladores para no cambiar la ley del Banco de México y sí pedirles a los banqueros, a la banca nacional, que sea más condescendiente justamente con el beneficio que deben recibir nuestros migrantes, pagándoles un mejor tipo de cambio, por ejemplo. Sí, yo creo que son varias cosas. Primero, nosotros somos completamente sensibles a la preocupación de los legisladores, que es garantizar que los migrantes tengan un buen tipo de cambio y un mecanismo seguro para las remesas. Coincidíamos con eso en los legisladores, diferíamos de la solución. Nosotros no creíamos que era necesario modificar la ley del Banco Central. Y luego, como tú señalas, había que motivar a los bancos. Ahora hay que recordar que uno de estos bancos, el que trabaja sobre todo en las zonas más alejadas, es un banco de desarrollo, el Banco del Bienestar. Así es que ese no nada más lo motivamos, sino que le damos instrucciones y estamos operando con él. Esto nos va a garantizar a nosotros que esto pueda llevarse con éxito. Nosotros también, y escuchando a los legisladores, somos sensibles de que hay que conocer la realidad del migrante, y por eso empezamos un programa que nos está resultando muy interesante, de ir a visitar las comunidades de los migrantes. La semana pasada equipos de Hacienda estuvieron en Puebla, esta semana van a Zacatecas, para entender exactamente las características, cuándo envían los recursos, cómo lo hacen, para qué, por ejemplo,
A veces se hacen colectas y te voy a dar el caso de comunidades de migrantes en el estado de Nueva York y envían para arreglar la plaza o la escuela de su comunidad o para alguna festividad religiosa. Entonces se trata de ponernos en contacto con ellos, con las asociaciones de migrantes y encontrar un mecanismo donde lo puedan transferir rápidamente y a mejor tipo de cambio. Una pregunta, secretario Arturo, ¿por qué esto no se hizo antes? Bueno, primero porque el problema ya era relativamente pequeño, el 99.3, entre el 99.3 y el 99.4 de todas las remesas ya se hace a través de de mecanismos bancarios. Menos del 1% es lo que se hace a través de efectivo. Segundo, muchas de las localidades a donde se hace a través de efectivo es porque no existen ni centros cambiarios, ni bancos, ni ninguna otra institución que pueda hacerse una transferencia. Pero esto es justo lo que ahora nosotros estamos atacando. Ya ayer la directora del Banco de Bienestar dio a conocer algo que es conocido, pero no era tan pública la cifra, donde estamos construyendo y esperamos en los próximos meses inaugurar 1,000 sucursales adicionales del Banco del Bienestar. Estas sucursales van a estar en muchos de estos municipios donde hoy es imposible hacer una transferencia y por eso se hacen las operaciones en efectivo. Entonces, primero el problema no era tan grande, pero donde sí existe no estaba la infraestructura bancaria disponible y ahora lo va a estar. Uno de los bancos mexicanos que opera con este tipo de remesas, con las remesas, en fin, ha sido Banco Azteca. ¿Esta medida tiene que ver para ayudar, apoyar a Banco Azteca en este asunto del manejo de una gran cantidad de dólares en efectivo que tiene en su poder? No, la medida es para ayudar a los migrantes. Y de hecho la idea de hacer público que el tipo de cambio que tengan que ofrecer los bancos sea el mejor disponible, la verdad es que la Asociación de Bancos de México fue muy sensible y la aceptó esta solicitud de muy buena manera, pero no dudo que hay algunos bancos que a lo mejor tenían un negocio un poquito más jugoso con los diferenciales de tipo de cambio que no les haya gustado. Entonces no, el único que va a salir beneficiado con todas estas medidas van a ser los migrantes. Y también se va a beneficiar el Banco de México al no verse involucrado en un momento dado en lo que se sospechaba por parte de algunos analistas de correr el riesgo, aunque sea en menor medida, de convertirse en un lavador de dinero. Sí, yo creo que el Banco de México, su función fundamental es fijar la tasa de interés, mantener controlado el tipo de cambio. Manejan las reservas internacionales del país, pero no las manejan en efectivo, ¿no? Eso tal vez fue parte de la confusión todavía. Sí. En el imaginario popular está esta idea de los bancos con cajas fuertes o con bóvedas de seguridad. Pues la verdad es que muchas veces en esas bóvedas de seguridad lo que hay son ya documentos, porque la mayor parte de las transacciones se hacen en efectivo. Y sí vamos a meter en un brete al Banco Central, porque ese no es el mecanismo a través del cual ellos operan. Pues ojalá escuche este llamado, esta medida de emergencia o de estrategia, debo decir, de parte de las autoridades encabezadas por el secretario de Hacienda, que eres tú, la Asociación de Bancos, en fin, para que los legisladores le piensen muy bien, los diputados, al hecho de querer cambiar la ley del Banco de México. Secretario, aprovechando que estás en la línea, quisiera preguntarte por el tema del pago de las vacunas. Resulta que hubo un desplegado de 400 y tantos intelectuales, científicos, académicos, recomendando al gobierno federal que el dinero de los grandes proyectos, megaproyectos, no se gaste en eso, sino se gaste en pagar las vacunas. ¿Hay dinero para pagar las vacunas suficientes? Sí, vi curiosamente hoy la nota, me parece que apareció hoy o ayer, Pepe, no recuerdo exactamente del desplegado. Ayer fue el desplegado, sí. Y la verdad, con todo respeto, y yo hay muchos nombres de los que alcancé a ver en la lista de intelectuales que tengo el mayor respeto posible, y algunos de ellos que he leído sus libros, etcétera, pues estaban completamente equivocados, porque lo que ellos dicen sería cierto si no tuviéramos el presupuesto para las vacunas, y entonces habría que cancelar obras para poner el dinero en las vacunas. Pero tenemos 32,000 millones de pesos para las vacunas, Pepe. De esos 32,000 millones de pesos ya hemos gastado 9,120 millones de pesos al día de hoy. Y de hecho tenemos contratadas bajo esos 32,000 millones de pesos más de 200 millones
de vacunas que se traducen, porque hay que recordar que algunos tratamientos son de una dosis y algunos de dos dosis, que se traducen en 156, hasta para poder vacunar a 156 millones de mexicanos. Ahora, hay solamente 126 millones de mexicanos. La razón por la que contratamos de más es porque lo que queremos es aplicar las que lleguen primero. Entonces, tenemos el dinero y tenemos los contratos, así es que el cancelar cualquier tipo de obra o gasto para proveer recursos para las vacunas, pues no suma nada, porque el dinero ya lo tenemos, ya lo estamos pagando, lo tenemos ya incluso en dólares, Pepe, para que no sea afectado por el tipo de cambio. Yo supongo que eso era un pronunciamiento de muy buena fe, pero yo creo que desconocían que el dinero ya está, que está incluso ya reservado en un fondo específico para este propósito. Estamos formados en la línea, en la cola, y tenemos la cartera dispuesta para salvar en este momento la situación de emergencia. Me llamó la atención, secretario, por último, que hoy mencionabas el arribo de 589,680 dosis de vacuna, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha hablado de que van a llegar ya la semana que viene casi 500,000 dosis. ¿A cuál cifra le hacemos caso, secretario? Pregunta para explicar. Lo que llegan son charolas, cada charola tiene 195 frasquitos, y sí, como fue en los contratos originales, cada frasquito era para 5 dosis. Si tú multiplicas el número de charolas que vamos a recibir por 195 y por 5, te van a dar los 491,400 que mencionó Marcelo Ebrard. Pero lo que se empezaron a dar cuenta en los hospitales en las últimas semanas fue que en realidad al frasquito le quedaba un pequeño remanente, y que dependiendo de la jeringa y la aguja que se utilizara, podía alcanzar para 6 dosis. Lo que yo vi, la cifra, era para las 6 dosis. En Estados Unidos, el FDA, que es el equivalente al COFEPRIS de México, ya autorizó que ese frasquito pueda ser etiquetado para 6 dosis. En México, justo la discusión que hemos tenido hoy mismo el equipo de salud y el equipo de la Secretaría de Hacienda es que sí, nosotros tenemos ya las jeringas, las nuevas jeringas y las nuevas agujas. Entonces esto va a ser, se van a aplicar 6 vacunas por frasquita, y estos son los 589,680. Correcto, pues gracias. Lo que sí es cierto es que sí. Lo que sí es cierto, Pepe, es que ya a partir de marzo el mismo frasquito va a llegar etiquetado para 6 dosis. Entonces, a partir de marzo claramente el número que yo di hoy es el prevalente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.